Como les dije, vamos a hablar acerca de un ministerio que es muy necesario en la iglesia y más en estos tiempos, pero que igual en Dios todo tiene su orden, todo tiene su forma. En primer lugar, quiero recordarles a todos que el dueño de la obra es el Señor. Es algo que nosotros debemos tener presente. El dueño de la obra es el Señor y es Dios el que entrega ministerios y dones como a Él le place, y que cada uno de ellos, tanto los dones como los ministerios, son para edificación de la iglesia. Entonces, por ejemplo, en la carta del apóstol Pablo a los Efesios, en el capítulo 4, el versículo 11, dice muy claramente, aludiendo a los ministerios, dice: y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a quienes, a los santos. O sea, esto es para el beneficio de toda la iglesia. Dice, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. El Señor quiere que nosotros sigamos creciendo en sus manos, en la obra del Señor. Entonces, si nosotros vemos también otro texto que nos hace alusión a los dones, en 1 Corintios capítulo 14, versículo 12, dice la santa palabra del Señor: así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurar abundar en ellos para edificación de la iglesia. Los dones son para la gloria de Dios y para el beneficio de la iglesia, no para autoexaltación ni autonombramiento, de ninguna manera. En el pasaje que hemos leído, el contexto nos alude algo más también que nos sirve de un principio general en cuanto al ministerio de la intercesión, específicamente, que es lo que nos queremos referir en esta tarde. Y es que en este capítulo 16, del versículo 16 en adelante, encontramos que Moisés y Aarón están siendo injuriados y amenazados, están siendo desobedecidos por un séquito de líderes que estaban dirigidos por dos cabezas, que era Coré de los hijos de Coat, y también encontramos a Datán y Abirán de los hijos de Rubén. Entonces, miren, mis amados hermanos, que estos eran miembros de dos familias que tenían un realce dentro del pueblo de Dios, y ellos querían usurpar el ministerio sacerdotal. Si nosotros leemos, amados hermanos, en el versículo, ahí mismo en el capítulo 16, en el versículo 15, bueno, en el 14 dice: ni tampoco nos has metido tú en la tierra que fluye leche y miel, ni nos has dado heredades de tierras y viñas. ¿Sacarás los ojos de estos hombres? No subiremos. O sea, aquí estos líderes que ocupaban una posición de liderazgo dentro del pueblo de Israel, ellos abiertamente se rebelaron, fueron groseros, fueron rebeldes a Moisés. Entonces Moisés, dice la palabra, que se enojó en gran manera y le dijo a Dios: no mires a su ofrenda, ni aún un asno he tomado de ellos. O sea, esta gente que ocupaba un liderazgo eran los menos que apoyaban la obra, eran los menos que reconocían el ministerio que Dios había colocado, aunque estaban siendo beneficiados de él, porque Dios los estaba honrando. Y dice: ni a uno de ellos he hecho mal. O sea, no había ninguna razón para que ellos se levantaran contra Moisés. Entonces, dice: después dijo Moisés a Coré: tú y todo tu séquito, poneos mañana delante de Jehová, tú y ellos y Aarón, y tomad cada uno su incensario y poned incienso en ellos, y acercaos delante de Jehová cada uno con su incensario, 250 incensarios, tú también y Aarón
cada uno con su incensario. ¿Y para qué? Para que Dios escogiera los que verdaderamente eran sus intercesores. Esto no quiere decir, amados hermanos, que solamente X o Y personas pueden orar. No, de ninguna manera. El problema que hay aquí es que muchas veces nosotros no disfrutamos ni ejercemos el ministerio que Dios nos ha dado por querer codiciar el que tiene otro hermano, como si ese hermano lo hubiera conseguido con algún medio propio. Y nosotros debemos saber y tener claro que todo lo que nosotros tenemos es porque lo recibimos del Señor. Nosotros no tenemos nada de nosotros mismos. Todo lo hemos recibido de gracia, de parte del Señor. Entonces, no hay ninguna razón para estar codiciando el ministerio o el don que tiene otro hermano, porque Dios a nosotros algo nos ha dado. A ninguno ha dejado sin bendición, no, de ninguna manera. Dios es extremadamente bueno, sabio, soberano, precioso, justo, y Él sabe cómo hace las cosas para llevar su obra adelante. Entonces, aquí el peligro y el riesgo que vemos, amados hermanos, es que no se está tomando el honor y la responsabilidad de disfrutar lo que Dios me está dando. No lo estamos haciendo. Y sí queremos tomar otros. Entonces, por eso, en primer lugar debemos entender que los ministerios y los dones Dios nos los da para edificación de la iglesia. Y en segundo lugar, hermanos, disfrutemos, gocémonos con lo que Dios nos ha dado y esperemos que eso que Dios nos ha dado, por algo nos lo ha dado y para algo nos lo ha dado. Ahora bien, todo esto provocó la ira de Dios, porque es que ellos estaban rebelando contra Moisés como si ellos se hubieran puesto por sí mismos, como si Dios no tuviera nada que ver en el asunto. Y eso es supremamente grave, porque de una u otra manera ellos lo que estaban haciendo era rebelarse contra Dios. Entonces, dice la palabra en el versículo 28 en adelante, que Moisés dijo: en esto conoceréis que Jehová me ha enviado para que hiciese todas estas cosas. Y cuando habla de todas estas cosas, tendríamos que mirar en los capítulos anteriores de aquellas decisiones que Dios hizo, pero que confirmó al pueblo a través de Moisés. Entonces dice: y que no las hice por mi propia voluntad, sino si como mueren todos los hombres, murieren estos, o si ellos al ser visitados siguen la suerte de todos los hombres, Jehová no me envió. Mas si Jehová hiciere algo nuevo, y la tierra abriere su boca y los tragare con todas sus cosas, y descendieren vivos al Seol, entonces conoceréis que estos hombres irritaron a Jehová. Y aconteció que cuando cesó él de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos, abrió la tierra su boca y los tragó a ellos y a sus casas, a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. Y dice el versículo 34, y todo Israel, los que estaban en derredor de ellos, huyeron al grito de ellos, porque decían: no nos trague también la tierra. Versículo 35, también salió fuego de Jehová y consumió a los 250 hombres que ofrecían el incienso. O sea, en ese día hubo un juicio para los que querían el don espiritual y hubo un juicio para los que querían el privilegio civil, porque Coán eran los encargados de transportar todo el mobiliario del tabernáculo en el lugar santo y lugar santísimo. Eran los únicos que se les permitía. Y Rubén era el primogénito. Pero nosotros encontramos en la palabra que esa primogenitura, desde el punto de vista de herencia, la perdió Rubén en todo el sentido de la palabra, tanto la bendición como la primogenitura. La primogenitura vino para José y la bendición vino sobre Judá. Y ellos, su descendencia, quería recuperar eso a la fuerza. Querían ser las cabezas. Y lo mismo Coat. Coat quería ser la cabeza, quería ser sacerdote. Pero el Señor le dijo que no, que debían ser levitas, colaboradores de los servidores de los sacerdotes. Y esto produjo un enojo del Señor. Y el peligro, amados hermanos,
que hay cuando nosotros nos olvidamos de usar un ministerio correctamente. Cuando usamos un privilegio de Dios para sacar beneficio propio. Es un grave peligro, porque aquí lo único que acontece es que se encienda la ira del Señor. Porque dice en el versículo 42, bueno, del 41, que al otro día que pasó todo eso, toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón diciendo: vosotros habéis dado muerte al pueblo de Jehová. O sea, el pueblo estaba tan mal influenciado por estas personas que estaban utilizando mal el ministerio que se les había encomendado, que se atrevieron, a pesar de haber visto el juicio de Dios. Hermano, cuando se mete el veneno de la rebelión, pareciera que se vuelve ciega la persona, pareciera que no viera consecuencias, pareciera que no viera que se está levantando es contra Dios, como si no pasara nada. Y dice la palabra que se levantó la nube de Jehová en el tabernáculo, y fue Moisés y Aarón, y Dios le dijo: apártense de en medio de ellos, porque voy a aniquilarlos. Ya, no me los aguanto más. Es ahí donde surge esta expresión que consideramos al iniciar. Amados hermanos, uno de los grandes privilegios, honras, que el Señor nos ha dado como iglesia es la oración. Muchas personas creen que orar es simplemente una vana repetición de las mismas palabras. Muchas personas piensan, como los religiosos, que orar simplemente es hacer una letanía o aprenderse unos ciertos versos y repetirlos todos los días, algunos en honor a un santo, otros lo hacen en honor a una persona, pero eso no es oración. Eso, dice el Señor, son vanas repeticiones. Eso puede ser, como dice Proverbios, el que bendiga en alta voz se le puede tener como maldición. Porque es que yo quiero mostrarle por la palabra del Señor que para nosotros utilizar correctamente los ministerios, y en especial este ministerio que nos enseña aquí el pasaje, que es el de la intercesión, es necesario cumplir algunos requisitos. Mire, amados, si nosotros vamos al libro de Proverbios, Proverbios capítulo 15, el versículo 8 dice: el sacrificio de los impíos es abominación a Jehová, mas la oración de los rectos es su gozo. La oración es un sacrificio, claro que sí, porque se está sacrificando la carne, el descanso, se está sacrificando tiempo. Es decir, se está haciendo algo que la humanidad no quiere, pero que el hombre interior sí quiere y necesita. Entonces, mire que hay muchas personas, sobre todo en épocas de Semana Santa, que hacen rituales, que hacen promesas, que van de rodillas de aquí para allá. Otros hacen vigilias, llaman vigilias a pasar de noche con una veladora ahí entonando, repitiendo sus ritos o sus ceremonias religiosas. Dice la palabra que eso es abominación a Dios, porque claramente la Biblia dice que la única oración que se acepta es la que se hace en el nombre de Jesús, o sea, cuando vamos escondidos en Cristo Jesús. Pero no solamente falta decir: Padre, en el nombre de Jesús, y empezar a orar. Esa es la fórmula. Pero hay algunas condiciones para aquel que ora. Entonces, aquí encontramos, amados hermanos, que Dios se goza cuando un recto ora, cuando una persona es cabal, cuando una persona es o procura ser íntegra. Cuando esa persona ora, Dios se goza. Dios se goza. Porque Juan 10 dice que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios, a ese Dios oye. Ahora bien, dice la palabra en el versículo 29 de este mismo capítulo 15 de Proverbios: Jehová está lejos de los impíos,
pero Él oye la oración de los justos. Dios escucha la oración de los justos. O sea, no basta con simplemente orar. Amados hermanos, si fuera solamente por orar, los musulmanes nos llevan una ventaja. Los judíos nos llevan una ventaja porque ellos tienen una disciplina de oración. Pero es que la Biblia es clara. El único que nos justifica, el único que nos hace perfectos ante Dios, no por nuestras obras, sino por su obra, es Cristo Jesús. Entonces es necesario estar en Cristo para que la oración sea atendida. Y estar en Cristo no es sinónimo de decir yo soy cristiano, no, sino estar en Cristo es que mi voluntad esté sometida a la de Cristo y que Cristo gobierne en mi corazón. Si nosotros avanzamos un momentico más en el capítulo 28, encontramos una condición que podemos decir que encierra estas dos primeras. 28, capítulo 28, el versículo 9, dice: el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Es decir, esa persona que se torna rebelde para oír, que endurece su oído, que dice, no, yo no escucho eso, eso no me es para mí, esa palabra está buena para fulano, para sultano, pero para mí no. Esa palabra que aparta el oído, o sea, que supuestamente nadie le puede ministrar, o sea, que está superior a todos, que sí quiere corregir a todos, pero que no quiere escuchar a nadie, está en un grave peligro de que su oración sea abominable. Porque lo que nos aumenta la fe, dice la Biblia, es el oír la palabra de Dios. Lo que nos limpia, lo que nos santifica, lo que nos hace conscientes de nuestra necesidad de Dios, es la palabra de Dios. Ella es la que nos acusa. Ella es la que nos coloca contra la pared y nos muestra el camino, el único camino verdadero hacia la reconciliación, que es Cristo Jesús. Es la palabra la que nos da ese bálsamo, esa consolación por la obra y la inspiración del Espíritu Santo. Entonces, si yo no atiendo la palabra, de nada me sirve que pase todo el día orando, si yo no quiero hacer lo que la palabra dice, si yo no quiero poner por obra lo que la palabra dice, lo que el Señor dice. Esto, ¿por qué lo he querido como cercar? Para luego mirar lo que pasó allá en el pasaje de Moisés. Porque es que nosotros vemos personas que al igual que Datán y Abirán, que al igual que Coré, su actitud es rebelde, su actitud es insujeta, su actitud es manipuladora, su actitud no es la de un líder sometido, sino más bien es ese líder que quiere sacar provecho, que quiere de una manera sigilosa hacer las cosas a su voluntad, y todo se esconde detrás de un buen tiempo de oración. Y como lo he dicho siempre, es necesario orar, y qué bueno orar todo el tiempo que sea necesario, que se pueda. Qué bueno clamar a Dios, eso es una maravilla, eso es una bendición. Tener comunión con Dios es algo inigualable, es un descanso que solamente lo experimenta y lo disfruta aquel que entra en la presencia del Señor. Pero es que muchos se quedan en el término oración y no en el ministerio de la oración. Precisamente aquí en este pasaje 16 de Números vemos cómo es ese ministerio de oración correctamente. Cómo es que Dios quiere que lo usemos. Y amada iglesia, hoy es un culto misionero. Hoy más que nunca debemos usar ese ministerio. El mundo nos necesita. Mire, cuando Dios le dice a Moisés y a Aarón, apártense de este pueblo y los consumiré, ¿qué hicieron ellos? O sea, ¿qué uno encuentra en la vida de estos dos hombres que estaban al frente de esta gran congregación? ¿Qué fue lo que hicieron ellos? Ellos jamás se defendieron. A pesar de que los querían matar, ellos ¿qué hacían? Se tiraban de rodillas, se postraban. Ellos caían hincados ante Dios, humillándose, pidiendo a Dios su misericordia, pidiendo a Dios su perdón. Entonces, miren mis amados,
Estando en esa posición de humillación, imaginémonos a Moisés y Aarón postrados delante del tabernáculo porque se erigió la chequina de Jehová. Moisés, como líder principal, le dice a a Aarón, su colaborador: Aarón, ve y usa tu ministerio. Mire qué diferencia. Previamente estuvieron delante del altar. Moisés estuvo como dirigente, pero estuvieron ahí, como podemos decir, en una fila como para presentarse delante de la autoridad. Estuvo Aarón y estuvo Coré y su séquito, los otros 250 que le acompañaban, y ellos estuvieron ahí, aunque algunos ahí estudiosos aluden de que la palabra no dice con claridad si Coré, por lo que dice el versículo 5, si Coré murió fue más bien en la tienda con Abirán, o sea, si descendió vivo al infierno, al Seol, o murió por el juicio del fuego de Dios que fluyó desde el altar. Lo cierto es que, fuere como fuere, murió. O sea, los que pretendían decir, es que nosotros también somos santos, porque es que eso es lo que ellos se ufanaban. Mire, el versículo 3 dice: se juntaron contra Moisés y Aarón y le dijeron: basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? O sea, ellos decían: nosotros también podemos hablar con Dios. Nosotros somos aquí también de la familia de Leví. ¿Por qué ustedes quieren aquí? No. Se les olvidó que fue un ministerio que les encomendó el Señor. Y ese ministerio, mire, ellos estaban orando. Ellos eran de la familia de Leví. Ellos tenían los incensarios, pero resulta que no estaban en la aprobación. O sea, no lo estaban usando correctamente. Quizás la acción y la función eran loables, eran correctos porque supuestamente se estaban acercando a Dios, pero su motivación no era la correcta y por eso cayeron bajo el juicio de Dios. Dios los consumió. Y de los incensarios, Dios dio la orden para que los pegaran en el altar de bronce, para que quedara de recuerdo de que no cualquiera puede colocarse de intercesor pasando por alto una autoridad. Entonces, mire, amados hermanos, en los primeros versículos vemos el ejemplo de aquellos que tomaron el incensario, tomaron todo, pero no vino bendición, no vino respuesta de Dios, no vino la misericordia de Dios, por el contrario, vino la ira de Dios. Pero en cambio aquí Moisés le dice a Aarón: toma el incensario, el incensario. Esto es muy importante. El incensario, un artículo singular. ¿Por qué? Porque ese incensario era el que debía usar la persona encargada. En cambio, cuando vemos de los 250, dice: tome cada uno su incensario. O sea, dando a entender, ustedes quieren acercarse a mí, pero con sus propios argumentos, con su propia justicia. Pero Moisés le dice a Aarón: toma el incensario, es decir, no suyo, el del ministerio que está ocupando, porque el ministerio no es de nosotros. Ningún ministerio que Dios nos permita ejercer en la iglesia es de nosotros, no, es del Señor. Él nos lo ha prestado. Y le dice: toma el incensario, pon en el fuego del altar y sobre él pon incienso y ve pronto a la congregación. Aquí encontramos unas características, amados hermanos, para usar el ministerio y la intercesión correctamente. Correctamente. Y es que el Señor Jesucristo nos enseña que dice que si traigo mi ofrenda al altar y allí me acuerdo que alguien tiene algo contra mí, dice: deja allí en el altar tu ofrenda y ve y ponte de acuerdo con tu adversario. Y en el Evangelio según San Marcos, el capítulo 11, después que da una tremenda promesa que dice que lo que diga le será hecho, luego dice: y cuando estéis orando, perdonad a los que os ofenden, porque si no perdonáis a los que os ofenden, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Es decir,
para que usted y yo, en esta aplicación, podamos cumplir la medida de ser ese incensario, ese elemento usado, ese elemento aprobado. Es necesario primero nosotros tener libertad en las dos direcciones. Si yo tengo paz para con los hombres, podré tener paz para con Dios. Pero es que esto es relacionado. Y si yo quiero tener paz con los hombres, debo primero tener paz con Dios. Es decir, la paz con Dios viene a través de Cristo. Pero si yo tengo a Cristo, yo debo tener paz con mis semejantes. Ese es el inicio. Ahora, eso no es solamente el inicio, debemos mantenerlo. Y de ahí en adelante, para yo tener paz con Dios, debo seguir en paz con los hombres. Por eso la palabra dice en el caso de los hogares, los matrimonios. Hermanos, un matrimonio que esté enemistado, esa oración no le agrada a Dios. Así lloren, dice Malaquías, así lloren. ¿Por qué? Porque es que usted, ¿de qué nos sirve orar bastante si estamos tratando mal a nuestro cónyuge? Si estamos pasando por encima de él, si no le tenemos en cuenta nada. Por eso dice Efesios, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. O sea, procuremos arreglarnos antes de ir a la oración, para que si yo tengo mi relación horizontal abierta, inmediatamente mi oración va a ser subida, va a ser atendida en lo alto. Esto es lo primero, el incensario. Es decir, nosotros, usted y yo debemos procurar, ya lo miramos antes, procurar entrar en la medida, no por nuestras obras, sino por la obra de Cristo, en una persona recta, en una persona que escucha la palabra y en una persona justa, que por ende son producto de atender la palabra del Señor. Si usted y yo nos colocamos como incensarios, a eso hay que añadirle algo. Dice, y pon fuego del altar. Y el fuego del altar nos hace referencia que precisamente dice en Levítico 6:13, y el fuego en el altar nunca se apagará. ¿Cómo hacemos usted y yo para mantener encendido el fuego del altar? Hermano, llevando al sacrificio aquellas cosas. Por ejemplo, si miramos desde el punto de vista que la Biblia nos compara como árboles, entonces, del árbol es que se saca la leña, y con la leña es que se mantiene encendido el fuego. Esas cosas que usted y yo tenemos que no agradan a Dios, que nos estorban, hay que rendirlas al Señor en oración. Hay que pedirle a Dios que nos perdone, que nos ayude. Hay que despojarnos de eso para que se consuma. Pero si nosotros, la palabra también nos compara como el rebaño del Señor. Mire que ahí nos lleva a como holocausto, como dice Romanos capítulo 12, presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo y santo. Entonces, llevar nuestra vida a una entrega total. O sea, una humillación, como dijo Juan el Bautista, es necesario que yo mengüe para que él crezca. Todo eso nos habla del incensario para que pueda permanecer el fuego. Y recordemos que en la palabra decía que el sacerdote debía retirar las cenizas continuamente. ¿Para qué? Para que le colocaran la nueva leña y siempre se mantuviera ardiendo el fuego en el altar. Y recordemos que ese fuego en el altar no lo encendió Moisés ni lo encendió Aarón. Ningún fuego en el corazón lo enciende el hombre. No, el fuego en el corazón no lo enciende Dios. Dios, nadie más. Dios fue el que encendió el fuego cuando se erigió el tabernáculo, allá en Éxodo capítulo 40. Dios fue el que encendió el fuego cuando se consagró el templo de Salomón. Y también Dios fue el que encendió el fuego en el sacrificio de reconciliación que hizo David en la era de Araúna, que luego fue donde ahí se estableció el templo. Todo el fuego lo ha encendido Dios. El día que el Señor nos salvó y nos transformó, hermano, no fue el predicador, no fue el pastor, fue ¿quién? Dios. Dios a través de su fuego maravilloso. Fue Dios a través
de ese fuego precioso que ha colocado en nuestras vidas, del Espíritu Santo. Él fue el que nos lo encendió. Él, solamente Él. Solamente Dios es el que puede encender el fuego en el altar. Y es necesario para que el incensario cumpla su función, primero que sea Él apto, y luego que se le coloque, que se le ponga fuego del altar. Fuego del altar. Y mire que luego dice, y pon, y sobre él, o sobre el fuego, coloca incienso. Esto es muy precioso, amados hermanos, porque nosotros no podemos acercarnos a Dios por justicia propia. Para que nuestra oración suba, debe el fuego de Dios elevarla. Y para que el fuego de Dios la eleve, debe el incensario estar limpio, debe el incensario estar transformado. Todo ese trabajo lo hace el Señor en la medida en la que usted y yo nos dispongamos para Él. Entonces, mire, amados hermanos, que la Biblia nos habla, por ejemplo, en el Salmo 141, Salmo 141, el versículo 2, un texto conocido. Salmo 141, versículo 2, que nos habla precisamente del incienso. Dice la palabra del Señor: suba mi oración delante de ti como el incienso. Porque el fuego mantiene ardiendo, pero el fuego lo que hace es hacer subir el humo del incienso. Y eso es tipificado como la oración. La oración, dice: suba mi oración delante de ti como el incienso, el don de mis manos como la ofrenda de la tarde, la ofrenda que todos los días, en la mañana y en la tarde, el sacerdote debería ofrecer. Y mire, amado hermano, hay otro texto aún mucho más contundente. Está en el último libro de la Biblia, en el libro de Apocalipsis, Apocalipsis capítulo 8, el versículo, Apocalipsis del versículo 3, pero vamos a considerar el contexto. Dice: otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos, sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Con las oraciones de los santos. Porque, hermanos, si hay alguien que cumple el ministerio de intercesión cabalmente, es nuestro amado Salvador Jesucristo. La Biblia dice que Él intercede por nosotros porque Él fue el que murió y también el que resucitó. Ahora, en Apocalipsis capítulo 5, versículo 8, dice: y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Entonces, así como el Señor guarda nuestras lágrimas en nuestra redoma, nuestras oraciones el Señor espera que estén guardadas allá en esas copas de oro para añadirlas al incienso que hay en el cielo. Y Efesios nos habla quién cumple esa función de incienso, de olor fragante. Dice la Biblia que Cristo Jesús. Por eso es que sin Jesucristo no podemos ser atendidos, no podemos cumplir a cabalidad el ministerio de la intercesión. Bueno, ¿y qué tiene que ver todo esto en este momento? Mucho. Que resulta, mis amados hermanos, que aquí el pasaje nos muestra con claridad en Números capítulo 16, que Moisés le dice a Aarón que utilice el ministerio como es, con un enfoque claro, y le dice: y hace expiación por ellos, porque el furor ha salido de la presencia de Jehová, la mortandad ha comenzado. La mortandad ha comenzado. Entonces, ¿cómo así? El pecado siempre ha sido así, que hace separación entre Dios y nosotros. El pecado del ser humano es lo que ofende y provoca la ira de Dios.
Por eso el trabajo del diablo, que el Señor lo reprenda, es inducir al hombre a desobedecer a Dios, es inducir al hombre a que ofenda a Dios, es inducir al hombre para que haga lo contrario de lo que es la voluntad de Dios. Ahora, nosotros como iglesia, nosotros ya fuimos rescatados de esa vana manera de vivir, la cual heredamos de nuestros padres. ¿Y cómo fuimos rescatados? Con la preciosa sangre de Jesucristo, el Cordero de Dios. Entonces, mire, amado hermano, dice la palabra que Aarón tomó el incensario como Moisés le dijo. Esta expresión es muy importante, como Moisés le dijo. O sea, mire que el que debía hacer la oración, ¿quién era? Aarón, porque era el sumo sacerdote, pero sobre él había una autoridad, que era Moisés, y Aarón lo entendía con toda claridad, y él simplemente se sometió. Y dice la palabra que corrió en medio de la congregación, y aquí la mortandad había comenzado en el pueblo, y él puso incienso e hizo expiación por el pueblo. Hizo expiación por el pueblo. ¿Por qué Dios iba a atender la oración de Aarón? Porque Dios lo había establecido para eso. Dice en Hebreos capítulo 5 que el ministro de Dios está rodeado de debilidad, para que también se acuerde que los que está ministrando son débiles, y que Dios lo ha colocado para que tome, para que sea de los hombres a favor de los hombres ante Dios, y tome el favor de Dios y lo entregue para los hombres necesitados de Dios. Por eso es que cuando Aarón hace todo como es convenido y se somete a la autoridad suya, que en este caso es Moisés, Aarón va y sin ningún temor se mete en medio de la mortandad. Y dice la palabra en el versículo 48, y se puso entre los muertos y los vivos y le cesó la mortandad. La oración, la intercesión de Aarón fue efectiva. Amados hermanos, quiero dar la aplicación para ir ya buscando para el cierre. El mundo en este momento está en un conflicto. Hay tantas aseveraciones que ya la gente no sabe qué pensar. Primero, que la suscitación de esta pandemia fue por comer murciélago, pero después dijeron que no. Luego, que fue una guerra biológica previamente preparada por la República de China, en especial contra Estados Unidos y sus aliados. Luego, que no, que eso está más allá, que es un grupo élite que se creen los dueños del mundo y que han encerrado el mundo entero para implantar un nuevo sistema que lo necesitan, que es la telefonía 5G, que esa telefonía es muchísimo más precisa y tiene la capacidad de ubicar a cualquier persona en cualquier parte de la Tierra, y que puede muchas cosas. Ahora ya está emergiendo que no solamente de ahorita, sino que previamente antes, pero preciso en este momento de pandemia, están, hermanos, viralizando esa información de que hay países donde ya se están implantando el microchip, y que precisamente esta telefonía 5G o esta tecnología va muy de la mano con ese chip, y que siempre tiene sus argumentos, y que ya no habrá necesidad de cargar ni con llaves de vehículo, ni con tarjetas, ni con efectivo, ni con nada, porque toda la información de la persona va a estar ahí. Pero entonces toda la información de la persona en ese chip va a estar ahí, y va a estar controlado precisamente por esta tecnología. Y entonces, en cierta manera, algunas especulaciones, no sabemos qué tanta cierta sea, que este COVID no es simplemente un problema pulmonar, sino que el verdadero peligro de él es un problema cardiovascular, y que precisamente las mentes perversas del deseo de controlar el mundo
han dictado un protocolo que es totalmente inocuo para combatir la adversidad. Y que en Italia, debido al desbordamiento que tuvieron, ellos saltaron ese protocolo y trataron de buscar una mejoría por sí mismos. Y qué mejor que hacerlo haciendo autopsias a algunos enfermos, y se dieron cuenta que eso no era ningún problema pulmonar, sino vascular. Entonces se están quedando en los medios. Claro, los noticieros no van a decir absolutamente nada de eso, porque para nadie es un secreto que los noticieros no informan, sino al contrario, manipulan la información de acuerdo a la consideración que más les convenga, a ciertas cosas que les convienen. Eso es algo vox populi, eso para nadie es un secreto. Hoy en día quien está colocando a los presidentes son los noticieros. Todo es a través de los noticieros, porque tiene un movimiento de masa supremamente influyente. Y entonces puede surgir un gran interrogante. Bueno, y entonces, nosotros como iglesia, ¿qué de nosotros? He ahí la gran importancia de cumplir el ministerio correctamente. He ahí de la importancia de procurar nosotros estar preparados para ser un incensario aprobado, que el fuego de Dios pueda reposar en nuestras vidas para que suba nuestra oración como olor fragante. Porque para las personas del mundo, muchos están ya no preocupados por el COVID, ya no preocupados que si se van a infectar o no se van a infectar. Hay muchos que están rascándose la cabeza y pensando, ¿y ahora ya qué voy a hacer? Ya el otro mes se acaban los beneficios, ya se me amontonaron las cuotas de los bancos, debo 2 meses de arriendo, debo 2 meses de luz, de agua, no he podido pagar, no me van a cortar, pero de todas maneras tengo que pagarla, se me vienen, ya siguen los estudios, sigue una cosa, sigue la otra, este compromiso, el otro y el otro. Entonces la gente se está enfermando de la cabeza, se están teniendo problemas. Hay ahorita una demanda de psicólogos y psiquiatras cual nunca lo ha habido, porque la gente no sabe qué hacer. Hay gente que estaba acostumbrada a estar en la calle y ahora, mejor dicho, está que se vuelve loco porque no puede salir a perder el tiempo, a destruir su propia vida. Esto está pasando. U otros simplemente están pasando por alto todas las recomendaciones, están emborrachándose, están haciendo hasta para vender, pero eso simplemente es producto de un desequilibrio mancomunado en la sociedad. Y nosotros como iglesia vamos a caer también ahí. Vamos a ser arrastrados de ninguna manera, porque para la iglesia esto debe ser un motivo de alegría. ¿Cómo así? ¿Es que somos masoquistas? No, es que la palabra se está cumpliendo. Cuando yo veo en las noticias, bueno, en las noticias no, en las noticias de los televisores no sale eso, pero cuando uno ve por las redes que hay marchas en diferentes partes del mundo que no están de acuerdo con que implanten esa tecnología 5G, y cuando uno ve que Dios ha permitido que de una u otra manera esto ya se hubiese avisorado, cuando yo voy al texto sagrado, el Señor hace miles de años lo ha advertido. ¿Y sabe qué es? Que simple y llanamente la palabra se está cumpliendo. Desde el año pasado, el sumo pontífice había dicho que para el 15 de mayo iba a haber una unión de todas las iglesias, de todas las religiones, para orar, para que tuviésemos supuestamente él una unión espiritual. Y vea que qué mejor excusa que precisamente estos días pasados vuelve el sumo pontífice a decir: invitamos a todas las religiones para orar por la humanidad, para que todos nos unamos en uno. ¿Qué es eso? Eso es una consolidación del ecumenismo. ¿Y qué tiene que ver eso? Pues yo le invito, amado hermano, usted y amado amigo, y usted de pronto está aburrido, que no tiene nada que hacer en la casa, lea el libro de Apocalipsis y se sorprenderá cómo muchas de las cosas que están ahí ya se están viendo. Eso es como cuando uno va viajando y uno dice, faltan unas 3 horas para llegar a tal ciudad. Por ejemplo, cuando uno va para la ciudad de Ocaña, uno va subiendo y cuando ya llega al alto del pozo, uno ve allá a la distancia
el municipio. Ve allá. Y ya uno dice, ya de aquí me queda tanto. Y si sigue bajando, llega a un punto donde salió a una cuesta y vio a cierta distancia, mucho más cerca, el municipio de Ábrego. Eso es lo que está pasando. Cuando usted va a la palabra y usted dice, uy, yo ya veo más cerquita el gran evento, el rapto de la iglesia. Uy, lo que antes se pensaba imposible ya está cerquita. ¿Cuán cerca está el establecimiento de un mundo controlado por una sola persona? De una globalización de la economía, de la religión, de todo. ¿Cuán cerquita está? ¿Eso qué nos está diciendo a nosotros? Cristo está a las puertas. ¿Y qué tiene que ver eso con el ministerio y la intercesión? Pues precisamente eso, amado hermano. ¿De quién es que el Señor se goza la oración? Del justo. ¿Y quién es el justo? Aquel que justifica a Cristo. La oración de la iglesia es ese incienso que se retiene arriba para añadirlo al incienso celestial. Dios espera que nosotros aprovechemos este tiempo para clamar, para pedir misericordia por nuestra patria, por nuestra ciudad, por la economía, por las autoridades, por las almas, para que Dios les abra el entendimiento y comprendan las riquezas y las profundidades de la gracia y la misericordia de Dios. Que Dios no quiere la muerte del que muere, sino que Dios quiere que todos los hombres procedan al arrepentimiento. Eso. ¿Y por qué Dios ha permitido que en cierta manera como que nos sintamos impotentes? Porque es que nosotros a veces queríamos, sin quererlo muchas veces, hacerlo de Datán y Abirán. Queríamos robarle la gloria a Dios. Es que si yo no le pongo la mano, es que si yo no estoy ahí, es que si yo orara, es que si me pasaran a mí a dirigir un culto, es que si yo esto descendería la gloria de Dios. No, hermanos. No nos engañemos, Dios no necesita de nosotros. Él nos comparte este privilegio, pero no nos necesita. Él, mire, a través de estos medios, de estas enseñanzas que estamos transmitiendo, miles de almas, nosotros no lo sabemos, pero Dios está salvando las almas. Dios está convirtiendo a los pecadores, Dios está restaurando a los impíos, Dios está restaurando los hogares, Dios está obrando sin necesidad de que nadie físicamente esté ahí, porque es que el que hace las cosas es Dios. Pero sí sabe qué tenemos que hacer. Esto nos está invitando también Dios, lo que el Señor nos enseñó. Pero tú entra en tu aposento y allí cerrada la puerta, ora a tu Padre en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Amado hermano, Dios quiere que nosotros recuperemos ese ministerio de la intercesión, lo cumplamos correctamente. Que no simplemente hagamos las cosas de orar por orar, sino que podamos tener una intimidad con Él. Podamos creer que su oración puede ser eficaz, porque precisamente Santiago dice, la oración del eficaz del justo puede mucho. Y acuérdese, amado hermano, lo que el Señor Jesucristo dijo, todo lo que pidieres en mi nombre al Padre, yo lo haré. Y si esta es la confianza que tenemos, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Dios nos oye. No tema. Quizá usted está orando por algo suyo y no ha recibido. Tranquilo, que nosotros estamos en la mano de Dios. Su soberanía está ejerciéndose sobre nosotros. Tranquilo, Él nos lo va a dar. Cuando menos lo pensemos, cuando más conviene, nos lo va a dar. Pero hay personas, hay circunstancias y hay peticiones que son urgentes. Hay personas que Dios nos coloca que es necesario orar por ellos hoy y enviar una palabra de bendición, dar una palabra de Dios, porque quizá mañana puede ser demasiado tarde. Eso sí hay que hacerlo ya. Y por eso muchas veces Dios nos responde más en las oraciones que hacemos por otros que las que de pronto quizá nosotros necesitamos. ¿Por qué? Porque Él nos quiere enseñar, yo cuido de ti, pero usa el ministerio de la oración con mayor amplitud. Levanta los ojos y mirad que los campos están blancos, listos para la siega. Mirad que ya los crepúsculos de un nuevo amanecer están despuntando. La noche está avanzada, el día ya clara. Es decir, que nuestra redención se acerca, amada iglesia. Pronto, muy pronto nos vamos de esta tierra. Pronto, muy pronto vamos a gozar de la eternidad con Cristo. Y por eso es que este tiempo, amados hermanos, corre y corre. Nosotros teníamos planeado
con algunos líderes precisamente hacer este culto un poquito interactivo, pero el tiempo corrió, no nos pudimos poner de acuerdo y nos tocó así. Porque es que el tiempo está corriendo muy rápido. Cristo está a las puertas. Si usted y yo usamos el ministerio correctamente, si nos colocamos entre los muertos y los vivos, ¿qué va a pasar? La muerte no va a venir más. Es más, la vida va a avanzar hacia allá. La Biblia dice ahí claramente, y cesó la mortandad. Hermano, es verdad que Dios ha dirigido a nuestro presidente y Dios lo bendiga, porque de una u otra manera tiene en cuenta las recomendaciones y no es altivo, ni arrogante, ni petulante, ni quiere imponer su punto de vista. Pero ¿sabe quién es el gran conquistador de esta victoria que no ha colapsado? Dios, a través de un pueblo que ha estado clamando, que ha estado ayunando, que ha estado intercediendo. Y Dios permite muchas veces que hayan unos colapsos para que la gente entienda que el Señor está llamando la atención a la humanidad. Y la gente no quiere hacerse entender, pero nosotros debemos ejercer el ministerio correctamente.